La radio Deutsche Welle, la voz de Alemania, presenta Un vals, por favor. La historia del vals, un fenómeno musical de gran éxito. Hoy escucharán el capítulo primero, precursores del vals, el Ländler y la danza alemana. Al micrófono les da la bienvenida a este programa Héctor Medellín. Esta canción que estamos escuchando de fines del siglo XVII todavía se canta hoy, aunque se le considera una canción para niños. Cosa extraña porque su tema poco tiene de ingenuo y su origen poco tiene de edificante. Pero es una canción que aporta mucho a nuestra historia del vals. Vamos por partes. Su texto empieza diciendo: «Oh querido Agustín, ya todo se arruinó», porque su autor es un antiguo cantante de las calles de Viena, Marx Augustin, y en la canción se refiere a hechos muy penosos que le ocurrieron en estado de extrema ebriedad una noche del año 1694. Detalles no vienen al caso, lo importante es que esta canción es uno de los más antiguos ejemplos de una melodía de vals, o similar a una melodía de vals por lo menos, porque el nombre y el género aún no existían en aquel fin de siglo allá por el 1700. La canción está en ritmo de 3/4 con acento en el primer tiempo, y no es difícil imaginar que sus oyentes de aquel entonces ya sintieran un cierto impulso de bailar dando giros. Lo que propiamente se llama un vals, tal como lo conocemos de Johann Strauss, por ejemplo, se desarrolló lentamente, y no sabemos con exactitud de qué manera. Lo seguro es que surgió en el transcurso del siglo XVIII en la región sur de Alemania y Austria. Sus antecesoras más inmediatas fueron la danza tirolesa o Ländler y la danza alemana.
han escuchado 2 de las 50 danzas alemanas que compusiera Wolfgang Amadeus Mozart. En su época no era nada insólito que un compositor de renombre escribiese música bailable. Esa separación entre música seria y música de diversión, que en realidad es un atentado al sentido musical, esa separación, decíamos, no se había realizado todavía. De hecho, Mozart tenía como una de sus tareas el componer tal música. En sus funciones de músico de cámara real e imperial, un nombramiento que ostentó desde 1787, recibía 800 florines de sueldo anual y era responsable de proveer la música para los bailes de carnaval en el Palacio de la Corte de Viena. Y no olvidemos que Mozart mismo era un bailarín entusiasta. Nos queda de él una carta a su padre que dice textualmente: «Padre, la semana pasada ofrecí un baile en casa. Empezamos a las 6 de la tarde y paramos a las 7. ¿Cómo? ¿Solo una hora? No creas. Fueron las 7 de la mañana. Para continuar con nuestra historia del vals, escuchemos después de estas danzas alemanas de Mozart, ahora danzas tirolesas de Joseph Haydn. Esta es música tal y como en su época se podía escuchar en las tabernas y en fiestas al aire libre. Escuchen con atención. La tercera de estas danzas tirolesas transporta ya inconfundiblemente un poco del sentimiento que después llevaría el vals. Después de estos Ländler de Joseph Haydn, volvamos ahora a Mozart, porque en su obra encontraremos otra pista para nuestra pesquisa. Mozart no solo compuso danzas alemanas, sino también toda una serie de minués. También los minués llevan un ritmo de 3/4 y también son bailables.
diferencia de la danza alemana o del posterior vals, el minué es una danza aristocrática. Se bailaba minué en los círculos de la nobleza con pasitos frágiles y mesurados, y por supuesto, casi sin que los cuerpos de los danzantes se tocaran. Por otro lado, la danza alemana, o la alemana como solía llamársele, se hizo popular entre los estratos más pobres de la sociedad, y allí las costumbres eran un poco más rudas. Los danzantes daban vueltas frenéticamente y se pegaban bien uno al otro. Los movimientos extáticos y la sensualidad de la alemana eran para los apóstoles de la moralidad un constante acicate. Uno de ellos, de nombre Salomo Jacob Wolf, intentó incluso en 1797 fundamentar científicamente el rechazo de esta danza. Wolf redactó un escrito que llevaba por título Explicación de los motivos más importantes de la debilidad de nuestra generación en relación al vals y prueba de que valsear es la fuente principal de la flaqueza física y psíquica de nuestra generación. Vaya título. Y la realeza después reaccionó en especial alarmada cuando el vals se coló hasta los salones de los nobles. Después de que 2 princesas se permitieron bailar el vals en una fiesta de la corte en Berlín, año 1794, la reina impuso una prohibición del vals que se mantuvo durante casi 100 años. Y esa fue, precisamente, la época durante la cual, por supuesto y a pesar de todas las prohibiciones, el vals llegó a ser más que aceptado entre la aristocracia. En Viena ciertamente el vals fue permitido ya en 1781 en un baile de la corte, y con eso recibió, digamos, su título de nobleza, del propio emperador José II, por cierto. Con esta decisión imperial se inició no solo el ascenso del vals, sino también la caída del minué. Ya para 1815, cuando monarcas y estadistas se reunieron en el Congreso de Viena para tratar el nuevo orden político de Europa, ya entonces no fue posible encontrar en Viena un maestro de danza que les enseñara el minué. De buena gana resolvieron el problema mediante el vals. El conde francés Auguste de Lagarde escribió entonces: «Pero apenas es comprensible el poder que ejerce el vals sobre las personas. En cuanto suenan los primeros compases, se les aclara el gesto, se iluminan los ojos y todos se sienten contagiados». Ya hablamos de que los compositores de renombre, y mencionábamos a Mozart, componían en aquella época música bailable. Lo mismo vale para Franz Schubert, que creó más de 450 danzas, la mayoría valses, danzas tirolesas y alemanas. Schubert las escribía no solo, digamos, para su uso particular, porque gustaba siempre de tocar algo para bailar cuando le invitaban a reuniones de amigos, sino que también escribía estas melodías porque eran una fuente de su éxito como compositor. Las primeras obras que publicó fueron sus primeros valses opus 9. Escuchemos 3 de esas piececitas que en total son 36.
En aquella época, los términos vals, danza alemana y danza tirolesa se confundían mucho entre sí. A veces aparecía además el término alemanda, que se empleaba indistintamente. Esto puede verse claramente en que Schubert tituló valses a todas las piezas de esta obra, aunque en sentido estricto 7 de ellas son danzas alemanas. Pero las diferencias son en realidad mínimas y están tan solo en la diferente acentuación de los tiempos. En la alemana son los 3/4 de un compás casi equivalentes, mientras que en el vals el primero va claramente acentuado. Eso es lo que le da al vals su típico carácter balanceado y flotante. Escuchemos con detenimiento los siguientes valses de Schubert, que en realidad son danzas alemanas. No solo Schubert, el autor de estos valses, o más bien danzas alemanas, sabía que había una gran demanda de música bailable y que con ella se podía hacer algún dinero. Los músicos siempre han tenido que tomar muy en serio ese factor. Y en el caso de Ludwig van Beethoven, él tampoco encontró nada indigno en la composición de danzas del país. En 1802 las publicó. El conjunto instrumental elegido y el estilo musical recuerdan un poco un baile de aldea.
Estas danzas del país de Ludwig van Beethoven nos permiten avanzar un poco en nuestra historia del vals. Como hemos podido escuchar en esta pieza, Beethoven todavía no valseaba de veras, pero 20 años más tarde la cosa ya sonaba muy distinta. Escuchen ustedes un vals del genial maestro de Bonn compuesto en el año 1824. Para principios del siglo XIX, la danza alemana, la tirolesa y el vals habían llegado muy alto ya. Habían desplazado al minué y se habían impuesto en el gusto de la época. Pero solo el vals tenía el reconocimiento de la alta sociedad. Las danzas alemana y tirolesa seguían asociadas a las capas bajas, olían a sudor y a salones de baile abarrotados. Hay una escena de ópera que aporta la prueba ejemplar de esa diferente pertenencia social de las danzas. La escena cuando el vividor Don Giovanni, al final del primer acto de la ópera de Mozart, invita a bailar a varias personas. Como estas personas proceden de distintas capas sociales, no pueden bailar lo mismo. Para los aristócratas Don Ottavio y Doña Ana se toca un minué, la danza palaciega por excelencia. Don Giovanni, que pretende seducir a la doncella campesina Serlina, baila con esta una contradanza, que se usaba tanto en círculos aristocráticos como entre el pueblo. Leporello y Maceto, ambos hijos del pueblo llano, bailan a su vez una rústica danza alemana. Bien, con este fragmento de la ópera de Mozart, queridos oyentes, queremos dar fin al programa de hoy. Lo genial y único en la historia de la música es que aquí Mozart no hace sonar estas tres danzas en sucesión, sino simultáneamente. La superposición no hace la cosa fácil para el oyente, tanto más cuanto que las danzas solo son interpretadas por los instrumentos, mientras que las voces cantan partes que no siempre tienen mucho que ver con las diferentes danzas. En todo caso, uno percibe aquí, de inmediato, que hay una mezcla bastante colorida y entreverada. Non balli poveretto, poveretto, magna io sono la Serlina viene por qua. No, ballar d'Antonio, e balla amico mio. No, Caro
la vita, oh, vieni, vieni. Mi lascio dormire. Escucharon un capítulo de la serie Un Vals, por favor, una producción de la radio Deutsche Welle, la emisora internacional de Alemania.